e independencia. De esto se trata. Voy a charlar un ratito con Rafael Araya Masri, que es presidente de la Confederación Palestina Latin América y el Caribe, COPLAC, y es miembro además del Consejo Central de Organizaciones de Liberación de Palestina, la OLP. Rafael, buenas tardes. Fernando Borroni te saluda. Gracias por atendernos. Fernando, es un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nada, escucharte en estos momentos tan dolorosos para la humanidad, toda eso yo no tengo duda, pero bueno, quiero escuchar tu voz porque sé que es la voz de muchos hombres y mujeres del pueblo palestino que hace tantos años tienen tanto para decir y hoy más que nunca, ¿no? Sí, Fernando, te agradezco mucho la oportunidad. Escuchaba atentamente tus palabras y poco queda por decir por la forma en que tú lo expresas de manera tan brillante y tan clara. Y yo quiero adherir a algo que dijiste que me parece un eje central: el repudio de la violencia sin ambajes, sin doble discurso y sin dobles mensajes, porque finalmente si no terminamos comiéndonos al caníbal. Yo creo que estamos abordando el emergente, en realidad, y simplemente el emergente de una situación larvada durante demasiados años, Fernando, donde nadie puede escapar a la idea de que cuando a una olla a presión le sellas la válvula, esa olla a presión en algún momento va a reventar. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que habitan la Franja de Gaza, de las cuales el 89% vive con menos de $2 al día, de gente cuya fuentes de agua, cuya planta potabilizadora de agua fue destruida en los bombardeos del año 2014, en la operación Plomo Fundido, o Pilar Protector, ya ni me acuerdo el nombre, donde fueron destruidas y bombardeadas por la aviación israelí la planta de generación de energía eléctrica, y donde fue bombardeada y destruida también la planta de tratamiento de aguas servidas, es decir, lo que se toma como agua en la Franja de Gaza hoy son prácticamente aguas absolutamente contaminadas con patógenos, con desechos biológicos, digamos, y con todo lo que significa el residual de las bombas sobre el territorio. Entonces, cuando hablas de una masa tan importante que habita en un territorio de 365 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados del planeta, con esa calidad de vida que dependen, además del buen humor del Estado de Israel para poder alimentarse de manera adecuada, salvo por las verduras que pueden cultivar, pero que son arrasadas de manera permanente por los tanques israelíes que ingresan a la franja y destruyen los cultivos. Entonces, cuando hablamos de una situación así, de un ambiente en el que se respira muerte, en el que se respiran enfermedades, en que se respiran enfermedades crónicas que no pueden ser tratadas en la Franja de Gaza y a cuyos pacientes se les impide el ingreso al Estado de Israel. Yo no estoy justificando con esto un acto absolutamente bárbaro, porque hasta la guerra tiene leyes, Fernando, y cuando esas leyes se violan entre combatientes, digamos, nos encontramos ante crímenes de guerra. Yo no estoy exculpando ni disculpando a nadie, pero yo me cuesta aceptar que un general jefe del ejército de Israel diga estamos luchando contra bestias humanas, porque no es solo, Fernando, la semántica que utiliza para definir a los combatientes de Hamás, es lo que el Estado de Israel a lo largo de 75 años ha usado para calificar al pueblo palestino, al que jamás ha mirado como un igual, al que jamás ha mirado como una población que tiene los mismos derechos de Israel a vivir como un Estado independiente, soberano y en paz con sus vecinos. Entonces, cuando ellos han sido incapaces de reconocer la otredad, ese principio de igualdad que debe existir entre los seres humanos, se hace extremadamente complejo, digamos, pensar en una solución de corto plazo de este conflicto que, como te decía, lleva ya 75 años, y si pensamos en la guerra de los 6 días son más de 50 años, cuando toda la ley internacional ha señalado que Palestina tiene el derecho de ser construida como un Estado independiente y soberano sobre el 22% de la Palestina histórica, a lo que Palestina reconoció
a través de los acuerdos de Oslo y aceptó esa solución que proponían las mediaciones internacionales y que Yitzhak Rabin, como un primer ministro israelí valiente, que fue y firmó y que fue asesinado por un terrorista de extrema derecha judío, digamos, echando por tierra todo un proyecto de paz, todo un proyecto de realizaciones y que sigue hoy emergiendo a través de estos episodios, a través de esta violencia, a través de este terror que se impone, digamos, a través de las armas. Porque en este momento, Fernando, están muriendo por decenas niños que están en guarderías infantiles, en salas cunas en hospitales, en incubadoras, porque Israel ha cortado la electricidad y el gas a la franja de Gaza y esa gente está absolutamente desamparada. ¿Por qué? Porque se les califica de terroristas que prácticamente no merecen seguir vivos. Entonces, ante un trato tan desigual por parte de la comunidad internacional, además, que ha sido incapaz de ofrecer una solución viable a este conflicto, el pueblo palestino sigue pagando las consecuencias. Rafael, queríamos escucharte, ha sido muy claro y muy contundente y nada, enviarte un fuerte abrazo y me quedo con esto, ¿no? Que vos decías al principio, el pueblo palestino es muchísimo más que jamás, es muchísimo más que jamás y su lucha es justa y su lucha es histórica y su lucha ha sido en paz. Entonces me parece que hay que poder diferenciar, ¿no? Como lo hiciste con tanta claridad. Rafael, gracias, abrazo enorme. Gracias a ti, Fernando, un gran abrazo, hasta pronto. Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina.